una de las causas eran las virales, que era lo que nos ocupa hoy, pero había otras. Dentro de las virales habíamos hecho la división en hepatotropos y no específicos. Los virus hepatotropos, que es lo que veremos hoy, es el A, la hepatitis A, el virus B, el virus C, el virión D, el virus E y una controversia, ¿no? Se le llamaba el virus G, o de la hepatitis G, negado por algunos autores. Dentro de los no específicos, ustedes han visto en la clase pasada el citomegalovirus, el herpes simplex virus, el varicela zoster, el herpes virus 6, el Epstein-Barr. También, y este año no lo vemos, el parvovirus B19, algunos adenovirus. El adenovirus no es tan raro. El adenovirus, tengan en cuenta que las vacunas estas que nos han hecho, sobre todo la vacuna rusa o la vacuna de Oxford, la AstraZeneca, estaba, digamos, pensada en un vehículo que era un adenovirus humano. Y también hay dudas, hay gente que dice que sí, muchos dicen que no. El virus de la fiebre hemorrágica argentina. Todos estos entonces provocan una infección generalizada y también impactan en el hígado. Los otros producen una enfermedad generalizada, pero van a producir, metí la pata, van a producir básicamente entonces una infección en el hígado, una infección hepática. Empecemos entonces con los virus hepatotropos, los más comunes y los que no hay duda que van a ser los que provoquen la enfermedad. Tenemos la hepatitis A, que es un picornaviride, un virus muy pequeño, desnudo, RNA por supuesto. La vía de transmisión va a ser fecal-oral y es autolimitada. O sea, sí, van a estar unos días amarillos como un canario, pero no va a dejar secuelas y va a tener una resolución buena. La hepatitis B, una hepatnaviride. Acá la transmisión es parenteral, a través de boca, del canal entérico, de todo lo que sea tubo digestivo. Parenteral, todo lo que puede entrar, por ejemplo, por pinchazos, por transfusiones de sangre y también por contacto sexual. La evolución puede ser buena, puede no ser buena. Puede terminar en una hepatitis crónica, puede terminar en un cáncer de hígado. Uno de los más embromados de todos es, sin ningún lugar a dudas, la hepatitis C, este flavivirus. También va a tener una transmisión parenteral y sexual. Generalmente no causa muchos síntomas, ya vamos a ver, vamos a hacer mucho hincapié, y pasa a la fase crónica rápidamente. Es un hallazgo de gente que va a donar sangre que le dicen flaco tener hepatitis C. Por lo general no se había enterado. El viroide D es un virus parásito, digamos, del virus B. O sea, le usa la cápside al virus B. Por sí solo, entonces, no va a producir una infección. Es muy grave cuando co-infecta, o sea, infecta paralelo al virus B, o sobreinfecta cuando ya la persona tiene un virus B y se carga con un virus D. Es grave, es serio.
La hepatitis E, que es una hepatitis más que nada del sudeste asiático, ya vamos a ver también, es un virus de transmisión fecal oral, similar a la hepatitis A, y también como la hepatitis A es autolimitada. La más, digamos que la más difícil, la más embromada de estas infecciones es cuando afecta a una embarazada, porque ahí puede causarles la muerte. Y no me pregunten por qué, pues no se sabe. Muy bien. Esto es un recordatorio como para que ustedes incluso se lo graben bien en la mente. Es muy fácil cómo se transmite, cómo es la evolución. Fíjense, la hepatitis A leve, la hepatitis B grave, la hepatitis C más grave. Sobre todo es más grave porque no provoca muchos síntomas. La hepatitis D muy grave, muy grave. Vuelvo a insistir, acá la persona necesita tener hepatitis B. Es un virus parásito, por lo tanto va a depender. Si nosotros estamos vacunados contra la hepatitis B, nos prevenimos también de la sobreinfección delta. Bien, metámonos entonces de lleno en cada uno de los virus. Veamos la hepatitis A. Habíamos dicho, picornaviride, hepatovirus, icosaédrico no capsulado, no importa, detalles. Acuérdense en la parte general, como le dieron la parte general, que la mayoría de los virus genera una poliproteína, y después esa poliproteína es cortada por enzimas de del mismo virus, y de ahí que produce varias proteínas, que algunas son indispensables para la duplicación del ADN o del ARN en este caso, y otras son proteínas estructurales. El ARN de este virus, en su extremo 5', tiene esta proteína que protege al genoma de la destrucción por parte de las enzimas. Acuérdense que en las células hay enzimas que están permanentemente buscando trozos de ARN o ADN para cortarlos y destruirlos. Aquí tenemos el genoma, cómo está dividido. Fíjense, acá tenemos la polimerasa, la proteasa que corta justamente a la polimerasa. Un detalle no es tan importante. Sí es importante que entiendan que este virus va a entrar por vía digestiva. Va a entrar por vía digestiva. Es un virus que es bastante estable respecto a la temperatura. Fíjense que si por una de esas casualidades una persona que ordeña, por ejemplo, no se lava bien las manos y tiene hepatitis A, puede pasar a la leche, y ahí estamos en un problema, porque las leches se pasteurizan a 60 grados durante 30 minutos, antiguamente, o para hacer los quesos, y a 70 grados, 72 grados, durante pocos segundos. Entonces, no llegaríamos a destruir el virus de la hepatitis A. Insisto, es un virus resistente. Fíjense que se le aguanta perfectamente a pH 3, al pH del estómago, pH 2, pH 1.
a temperatura ambiente llega a estar hasta 3 horas estable. El cloro lo liquida enseguida. El cloro lo liquida enseguida. No hay nada que se lo aguante tan fácilmente al cloro. Y como es un virus desnudo, los solventes no le hacen nada. La distribución geográfica de la hepatitis A, fíjense que no nos deja en una posición muy agradable. Estamos en el grupo de los países más pobres de la región, salvo China, ¿no? Salvo China. El resto de los países, fíjense, los países centrales, como Francia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, están en verde, o sea que mm, no tiene prácticamente. Y ni qué decir de el escudo báltico, de, de Finlandia, de Noruega, de Suecia, de Alemania, de Japón, directamente muy bajo, muy bajo. Las Islas Faroe, fíjense que están acá arriba, nada, cero, cero. Y intermedio, países como Rusia, el este de Europa, Italia, España, Portugal. Esto les tiene que dar una idea, ¿no? De que si uno viaja, lo ideal es tener muy a mano la vacuna, ¿no? Sobre todo si viaja a estas zonas. Bien, dijimos transmisión fecal oral, o sea, por vía oral a través del agua o los alimentos contaminados, o por contacto con personas que estén eliminando el virus. Contacto con personas que no hagan una buena higiene de manos. Y volvemos a Don Semmelweis, que decía hay que lavarse las manos. Ahora con la pandemia nos llenaron la cabeza de que hay que lavarse las manos. Pero no solamente hay que lavarse las manos por coronavirus, sino que hay que lavarse las manos siempre por muchas infecciones, tanto virales como bacterianas como parasitarias. El grupo de riesgo, viajeros a países de media o alta endemicidad. Cuando vamos de turismo a esos países, con potenciales contactos con el equipo de salud, esos están muy en riesgo, las enfermeras, el personal sanitario que realiza, por ejemplo, las fibroscopías, y también las comunidades cerradas, como por ejemplo los asilos de ancianos, las comunidades cerradas como las cárceles. Eh, ya acá no tenemos servicio militar, pero en la época en que existía el servicio militar era otra de las fuentes de posibles brotes epidémicos. Como de costumbre, el factor común es la falta de higiene de manos o el consumo de alimentos o bebidas no seguros. Yo me acuerdo de la clase del doctor Tano, cuando llegaba, era típico de decir, bueno, a ver, acá tiene que haber, ¿cuántos son? Tanto, bien. El 10% de acá tiene que haber padecido hepatitis A. ¿Quién tuvo hepatitis? A ver, levante la mano, levante la mano, levante la mano. Bien, y bueno, todos ustedes comieron caca, que es así. La transmisión es fecal oral. No hay otra vía. Una de las cosas que también debo de recordarles es la importancia de la correctísima higiene de aquellas verduras que vamos a consumir crudas. O sea, no me importa la selga, porque la selga no van a hervir. Pero la lechuga es importantísimo que realicen una escrupulosa higiene, ¿eh? Porque
si bien está prohibido, terminantemente prohibido, hay todavía algunos de esos camiones atmosféricos, los que levantan eh, contenido de los pozos ciegos, que van y lo vuelcan en las acequias de las quintas, porque tiene un altísimo contenido de materia orgánica. Entonces, mucho cuidado, porque muchas veces la lechuga, la rúcula, la radicheta, todos esos elementos pueden estar contaminados con virus de hepatitis A. Periodo de incubación, un mes, 28 días, con los extremos que van desde 2 semanas a mes y medio. Siempre va a ser eliminado por heces de los enfermos durante 2 semanas, antes que empiece a ponerse amarillo, y hasta 2 semanas después que se haya despintado. En el plasma, o sea, en la sangre, el paso que tiene es fugaz. O sea, no debería de producirse la transmisión parenteral, debido a que la persona, salvo que tenga la mala suerte de tomar agua contaminada, y vaya a dar sangre, y le enganche justo en el momento que está pasando desde el tubo digestivo hacia el hígado. Pero no es para nada común, es por demás de extraño, les diría extrañísimo. No es un virus que vaya a causar la destrucción de las células, sino que este daño celular va a estar ocasionado por el sistema inmune, los linfocitos B citotóxicos, los linfocitos, eh, los NKT, los linfocitos que van por el parásito intracelular, en este caso un virus, y los elimina directamente a todo el grupo celular que está infectado. Los anticuerpos van a servir para erradicar a los virus que puedan entrar en próximas infecciones. De ahí la importancia de la vacuna. El virus primero va a entrar en el hepatocito, va a causar una alteración de la arquitectura del lobulillo hepático, proliferación del mesénquima y de los conductos biliares, van a tener una destrucción de los hepatocitos por el sistema inmune, y esto va a llevar a que parte de la bilis entre en la circulación. Esto va a hacer que aumente la bilirrubina, y este aumento de la bilirrubina va a hacer que entonces nosotros nos pongamos de tinte amarillo. Ocasionalmente la inflamación lobular puede causar necrosis, pero esta necrosis centrolobular no tiene un grado importante de afección hepática. Acá tenemos un examen de hematoxilinosina donde se ven la necrosis centrolobular, y también hay un poco de infiltrado de mononucleares. Bien, muchas personas que se han infectado con el virus no han presentado signos. O sea, han pasado completamente desapercibidos. Siempre les recuerdo que es oligosintomático. O sea, la persona que ha padecido una hepatitis seguramente durante un tiempo se ha sentido mal, ha sentido que las comidas no le caían bien, le echaban la culpa a lo que comían, le echaban la culpa a varias cosas, no tuvieron fiebre. La orina se fue tornando cada vez más oscura, pero no llegó a ser el característico color Coca-Cola que ocurre en las hepatitis en el momento de estado, ¿no? O sea, cuando hay
la enfermedad está bien instalada. Generalmente las hepatitis curan, desaparecen. El pronóstico en general es bueno. No obstante a ello, en algunas personas en el cual el sistema inmune es muy agresivo contra este virus, puede llegar a producir una hepatitis fulminante. O sea, el mismo sistema inmune mata a la persona. Pero esto es raro, muy raro. Por supuesto que no existe hepatitis A crónica y obviamente no hay portadores asintomáticos. El comienzo es brusco, o sea, de buenas a primera la persona estaba bien, ningún problema, pero ya estaba eliminando virus. ¿No? Y se comienza a sentir mal, empieza a tener fiebre, ¿no? Y empieza a ponerse amarillo. Ahí los anticuerpos antivirus de hepatitis A aparecen, ¿no? Y persisten después toda la vida, es una cicatriz inmune. Obviamente, si queremos distinguir si es hepatitis reciente o pasada, tenemos que dosar IgM. Si hay IgM, es reciente, o está cursando. Si hay solamente IgG, pueden ser títulos anteriores. Bien, todas las hepatitis van a cursar más o menos iguales. La fiebre no va a ser muy alta, no vamos a llegar a 40, 40 y pico grados. Hay fiebre, pero no muy alta. Lo característico de todas las hepatitis es la ictericia. La persona está amarilla. La hipocolia, al no pasar la bilis al intestino, entonces la materia fecal pierde el color. Porque el color de la materia fecal, de típico color marrón, es producido por la metabolización de la bilirrubina, la estercobilina y urobilinógeno. El urobilinógeno va a parar a el riñón, que se filtra y sale por orina. Y la estercobilina es lo que le da el color marrón a la materia fecal. Si no tenemos bilis, entonces la materia fecal comienza a salir cada vez más blancuzca y también a la vez grasosa, ya que la bilis es lo que permite la absorción de las grasas. Entonces tenemos ictericia, color amarillo, hipocolia, la caca cada vez más blancuzca, llega a ser como una masilla, y coluria. Coluria es cuando esa bilis aparece en la orina y por lo tanto entonces estamos orinando de un color Coca-Cola. La fatiga y la debilidad es un signo también bastante frecuente, a veces es el único, mucha fatiga, mucho decaimiento, muchas veces se confunde con un poco de depresión. La gente piensa que esa persona está deprimida. ¿Cómo afecta el tubo digestivo? Obviamente puede haber náuseas. Si uno le palpa el hígado, va a encontrar que está agrandado y con importante dolor en el hipocondrio derecho. O sea, si ustedes siguen la línea del pezón hacia abajo, llegan a las costillas, ahí ese es el punto donde está la vesícula biliar. Entonces, si ustedes palpan debajo de las costillas, no deben de tocar el hígado. Si llegan a tocar el hígado, entonces lo que se tiene que hacer es una percusión. Hacer una percusión para ver si el campo pulmonar tiene un límite y si el hígado, que el sonido es mate, o sea, el sonido del campo pulmonar es como un tambor apagado, mientras que el sonido del hígado es como si ustedes se percuten, que yo, el músculo, no sordo. Entonces ustedes van percutiendo, 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 percutiendo,
en un momento tienen el límite, pasan de ser un tambor a ser algo sordo, ahí ya estamos percutiendo hígado, y si está en el borde donde tiene que estar y abajo se toca, es que el hígado está agrandado. Hay dos síntomas que indican la gravedad. Cuando la persona tiene las náuseas y los vómitos permanentemente y muy importantes, eso puede complicar la cosa y llevar a la necesidad de internación, ya que está perdiendo sales y agua. Y también el compromiso de la conciencia, porque cuando comienza a aumentar la bilirrubina, puede llegar a provocar serios trastornos a nivel del sistema nervioso, que es lo que llaman encefalopatía hepática, ¿no? Y está caracterizado por lo que llaman la asterixis, o sea, ustedes le tiran la mano para atrás y la persona vuelve como si fuese una rueda dentada, ¿no? O sea, tiran para atrás y tic, 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 tuc, 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 tuc. Mientras que una persona normal le hacen así, ¿no? ¿Se entendió esto? Lo que es la asterixis. Bien, entonces, nuevamente, para recordar esta imagen, síntomas de todas las hepatitis, ¿m? Color amarillento en ojos y piel, ¿m? Cansancio, es inespecífico el cansancio, náuseas, nos estamos acercando un poquito, ¿m? Dolor abdominal, puede ser por otras causas, orina oscura, eso sí, y la hipocolia. ¿M? Esos son dos signos bien característicos. ¿M? El tinte amarillo en los ojos y en la piel. ¿M? Es típico. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Bueno, sospecha clínica. Viene un tipo amarillo, se lo mira, le miran los ojos y le dice, flaco, vomita al médico. No, lo que pasa es que me cayó mal, pues tuvimos un asado, entonces, bueno, a hacer una cosa. Anda al médico. Después vení, yo te doy tu turno. Pero ya anda al médico. El médico lo que va a hacer es pedirle las enzimas hepáticas, que normalmente tienen que estar entre 15, 35, 50, depende del laboratorio, y va a estar 1000 y pico. También le va a pedir los anticuerpos, antivirus de hepatitis A. Ya sabemos que en la etapa aguda va a estar la IgM y luego va a estar la IgG, y si es solamente una etapa crónica va a estar solamente IgG. La vacunación, dijimos, muy importante, ya todos deben estar vacunados, con una única dosis que se le hicieron a los 12 meses. Bien, vamos a empezar entonces en el gran amor de mi vida, que era la hepatitis B. Espero no bandearme con hepatitis B. Cuando allá al principio de la década del 60, hay un señor que se llamaba Bloomberg, que describe que un suero de un señor politransfundido, o sea que había tenido muchas transfusiones, eh, encuentra una proteína nueva. Esa proteína no era ni más ni menos que el antígeno de superficie de la hepatitis B, y hasta hoy en día, fíjense que han pasado casi 60 años, faltan 2 años para que lleguemos a 60. Aún hoy les seguimos diciendo antígeno australiano. Pasaron 7 años y el señor Dane
lo identifica por microscopía electrónica y ahí pone que había, digamos, partículas infectivas, que se llaman ahora partículas de Dane, y otras partículas que eran solamente antígenos de superficie hueco, circulares o alargados. Llegamos a los 80, ya tenemos secuenciadores en los grandes institutos de investigación, se lo secuencia, y también en los primeros años, a mitad de los 80, se permite una vacuna que era por concentración. O sea, como este virus genera en los pacientes una altísima producción de el antígeno de superficie, entonces aquellas personas que eran portadores crónicos o que estaban en la etapa aguda, les pedían que donaran sangre, específicamente suero, separaban entonces los glóbulos rojos y los mandaban de vuelta, y con esa sangre entonces eh, inhibían a la partícula de Dane y vacunaban con la vacuna proveniente del suero de pacientes con hepatitis B crónica. Nos gustó mucho. A los que vivimos en esa época nos gustó menos esa vacuna que la vacuna del coronavirus ahora, y esperamos a que a fines de la década del 80, en 1989, se larga la gran campaña de la vacuna realizada por ingeniería genética. Una maravilla en ese momento de la ciencia, ya que tomaban pedazos del genoma del virus de la hepatitis B, lo transectaban en, por ejemplo, en una levadura, en un hongo, generaban entonces una multiplicación de ese hongo y luego destruían el hongo, separaban por distintos gradientes la proteína que era el antígeno de superficie y la vacuna que hoy día se usan para vacunar son extremadamente seguras, ya que nunca hubo un virus de la hepatitis B en la concepción de esa vacuna. Aquí entonces vemos lo que yo les decía, estas son partículas de Dane, la 1, partículas de Dane, o Dane, donde tiene el virus completo, este es infectivo. Luego tenemos estas estructuras alargadas, que no es más que antígeno en superficie, y estas estructuras circulares, que también son antígeno en superficie. Esto, una persona está cursando, ¿no?, en la etapa aguda, puede llegar a producir hasta 10 a la 12, 10 a la 12, o sea, acuérdense, 10 a la 6 un millón, 10 a la 12 es millón de millón, de partículas por mililitro, de los cuales poco menos, vamos a poner 1000, 10.000, nada, son partículas de Dane, partículas infectantes. Ahora, con solamente 6 partículas de Dane ya nos enfermamos. Ahí lo que les está diciendo es que esta enfermedad es extremadamente fácil de transmitir. Extremadamente fácil de transmitir, sobre todo con sangre, ¿no?, y también por transmisión sexual. Esto es lo que les decía de las partículas esféricas o las partículas alargadas, y acá tenemos el virión o partículas de Dane. Bien, este se trata de un virus ADN, se le hizo una familia,
especial para estos virus, Spandaviridae, y el género es Orthospandvirus, específicamente el virus de la hepatitis B humana. Bueno, acá están la microscopía electrónica, de 42 nanómetros, que es la de Dane, y después las partículas esféricas y filamentosas. Acá está lo que yo les decía, 3 por 10 a la 12 partículas por mililitro. Con solo 6 partículas de Dane es suficiente para infectarnos. Bien, características, nucleocápside, icosaédrica, una envoltura exterior que saca de las células que infecta. Bueno, la capa de proteína interna se conoce como la partícula central o del core. Las siglas siempre son en inglés, hepatitis B, core, ¿no? O central antigen. Contiene el ADN viral, parcialmente bicatenario. Acuérdense lo que les mostré la otra vez, o sea, venían 2 hebras y después tenía una colita de una sola. Las enzimas utilizadas para la replicación son la polimerasa. Ahora les explico cómo es la replicación. Entonces, a ver si me explico. Teníamos las proteínas que eran el antígeno de superficie, que ya lo encontrábamos en suelo. Las proteínas que están, digamos, asociadas al ADN o el ADN que es el core, se llama hepatitis B core o central antígeno. Y después hay otro antígeno que es muy similar, hay una diferencia de 16 aminoácidos con el core o el central, que es el antígeno E. Este sí sale a circulación, el C no va a salir a circulación, está solamente en el núcleo de las células infectadas. El E sale a circulación y está estrechamente ligado a la replicación viral. O sea, cuando tenemos positivo en el suero el antígeno E, significa que el virus se está multiplicando. El genoma no justifica. Y aquí la epidemiología y los países en riesgo. Y aquí, menos mal, zafamos. Ahora, si bien esto no es novísimo, pero años anteriores estábamos acá abajo, o sea, estábamos dentro de las áreas de alta endemicidad. Por suerte eso se modificó. Fíjense que acá debería de haber un rojo importantísimo en el sudeste asiático y otro rojo importantísimo en la zona del Amazonas. Hay toda una discusión si los pueden llegar a transmitir algunos insectos hematófagos, pero en la zona del Amazonas hay una altísima cantidad de casos de hepatitis B. Y también en algunas zonas de África. Bien, grupos de riesgo. Inmigrantes de las zonas con alta prevalencia. Esto lo tomé evidentemente de una cosa de Estados Unidos, por eso hablan tanto los inmigrantes, ¿no? Es muy peligroso para los drogodependientes endovenosos. Otro es historias de infecciones de transmisión sexual, múltiples parejas homo heterosexuales sin una debida protección, los hijos de madres portadoras, los trabajadores de la salud. Acuérdense que solamente con 6 partículas ya nos infectamos. Las personas con piercing y los que aplican piercing,
y obviamente las trabajadoras sexuales. Todos los pacientes infectados con el virus de transmisión hemática y todas las medidas de seguridad significa que los profesionales de la salud vacunados deben obligatoriamente mantener los medios de barrera. Jamás, jamás debería de volver a encapucharse una aguja. ¿Por qué? Porque una aguja hueca, cuando uno pincha, puede venirse con sangre. Cuando uno se pincha, el tejido está a presión negativa, por lo tanto va a succionar esos últimos mililitros, microlitros de líquidos que están en el interior, en el alma de la aguja. Y por lo tanto, el guante no nos va a proteger. Puede protegernos bastante de una aguja maciza, una aguja de sutura, o por ejemplo, un elevador, pero nunca nos va a proteger de una aguja hueca. Los descartables son descartables. Suena una perogrullada, ¿no? Pero los descartables son descartables. Las agujas descartables se tienen que descartar. Parece mentira, pero uno se va enterando de personas que siguen usando la misma aguja con varios pacientes. Y la eliminación de los desechos, aunque sean descartables, siempre recomendamos que esos envases rígidos, en los cuales desechamos las agujas, antes de, digamos, dárselo al personal que va a eliminar los residuos patogénicos, sería conveniente echarle un buen chorro de lavandina, dejarlos un rato, media hora, después volcar esa lavandina y entregar descontaminado los elementos. Dijimos que se transmite a través de sangre o fluidos corporales infectados. En una lámina que tenía hace muchos años, hablaba que se había encontrado virus hasta en las lágrimas. En la saliva, debido a la facilidad con la que una saliva se puede contaminar con sangre, por ahí es difícil de decir si la saliva puede ser per se infectiva, ¿no? Los fluidos menstruales, obviamente, pero los fluidos vaginales y seminales, debido a la presencia de una alta concentración de virus, son muy efectivos. El uso de agujas reutilizadas es un verdadero problema, la falta de ética de alguna gente. Bien, y también una mujer embarazada es sumamente necesario conocer el estado inmune de esa paciente. No es resorte del odontólogo, pero es importante que la persona sepa si está infectado o no con el virus de la hepatitis, ya que su hijo debería de nacer en ese caso por cesárea. Las infecciones pueden ocurrir durante procedimientos médicos, los que quieran, quirúrgicos, dentales, tatuajes, mediante el uso de las hojitas de afeitar, de los... A ver, esto
no es una novedad, pasó. Una familia de 5 o 6 hijos. El padre, el ingeniero, se pescó una hepatitis B, no se sabe cómo, y bueno, se infectó prácticamente toda la familia. De los 5 o 6 hijos, solamente uno no se había infectado, que en ese momento nosotros teníamos vacunas, no se conseguían, y fue justamente el doctor Tano que le habló a la doctora Armeda para que, aunque no fuese odontólogo el chico, estudiaba ingeniería también como el padre, lo pudiésemos vacunar porque era el único de la familia que no se había infectado. Entonces, es común que vayas y te afeites con la misma maquinita que se afeitó tu papá. Eso no es de extrañar. No es de extrañar tampoco que las chicas se van a poner la malla, le casan la maquinita al padre y se rasuran las piernas. Eso que es tan familiar, tan común, tan, tan común, puede ser uno de los motivos por la transmisión intrafamiliar. Raras ocasiones, pero se puede transmitir a través de los hemoderivados, órganos donados, otros órganos. Hoy día esto es rarísimo. Esto es rarísimo, 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 porque es algo muy controlado. Pero en otra época, hasta por un trasplante de córnea, hubo casos de hepatitis iatrogénica. No se transmite a través de los alimentos, el agua o el contacto casual. El virión infeccioso se adhiere a las células y deja entonces estar recubierto, introduce el núcleo o el genoma viral. Ahí dentro de la célula termina de completarse lo bicatenario. De esa manera termina siendo justamente circular cerrado covalente. Y esto sirve de molde para que se produzca ARN. Ese ARN sale del núcleo, se encapsida como ARN, o sea, a ver si me siguen, es un virus ADN, llega, se completa, queda circular, puede incorporarse o no a el genoma celular. Puede quedar circular solo o puede estar incorporado. A partir de ese ADN se hace un templado en ARN, ese ARN sale, genera síntesis de proteínas, se encapsula con esas proteínas y dentro del virus armado, dentro del virus ya armado, comienza la transcripción reversa o pasa de ARN a ADN. Entonces, tiene todas las características de un retrovirus, pero no es un retrovirus porque es un ADN. Por eso se le llaman para retrovirus. Algunos autores pueden llegar a encontrar que le dan el nombre de pararetrovirus. Bueno, los núcleos brotan de las membranas anteriores del Golgi, adquieren envoltura, salen e inician otra ronda de duplicación. Hay postulados 3 mecanismos de lesión. La primera, obviamente, es el sistema inmune, que va a por el virus y mata a las células. Otros postulan el efecto citopático directo,
del virus, y la otra es la enorme producción de el virus, perdón, del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, que como les dije, pueden llegar a producir varios cientos de millones. Entonces, eso podía llegar a producir una alteración en la célula y llevar a su destrucción. Bien. Como toda hepatitis, hay una etapa aguda de inflamación, pasa en un primer momento desapercibido, luego va a haber una inflamación del hígado, va a ponerse amarillo, va a tener todos los signos que describimos ya, y un grupo, entre el 4 al 10%, depende de quién se los haya leído, la hepatitis B pasa a ser crónica. Aquí, cuando se cronifica, se extiende hacia los espacios portales, hay necrosis, y si la lesión hepática continúa, sea por la razón que sea, muchas veces inmunomediada, entonces puede llevar a la fibrosis de ese hígado con la formación entonces de un severo cuadro de cirrosis hepática. Fíjense que no todas las personas que se enferman van a desarrollar síntomas, solo la mitad, algo menos de la mitad. El periodo de incubación suele ser muy largo. Acá, donde yo lo saqué eran 75 días, siempre se hablaban de 90 días, o sea, 3 meses. Pero puede variar de algo tan corto como un mes hasta algo tan largo como 6 meses. Y es una hepatitis, hipocolia, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor en el hipocondrio derecho. Una hepatitis. Un porcentaje muy, muy escaso hace una hepatitis fulminante. Lo que describimos fue la hepatitis aguda, pero acordarse que también hay una anictérica. O sea, una persona que tiene síntomas, o sea, fatiga, decaimiento, le cae mal la comida, tiene dolor, le duele la panza, anictérica. De la anictérica puede pasar a una infección crónica, de ahí puede pasar a una hepatitis crónica que lleva a una cirrosis, o un portador asintomático o oligosintomático, o llamado inaparente también, que puede ir o derivar hacia un hepatocarcinoma. Los marcadores serológicos, esto es muy importante, muy importante. En el suero vamos a encontrar el antígeno de superficie. Podemos llegar a encontrar el anticuerpo anticore. El anticuerpo anticore, sea de inmunoglobulinas totales o de IgM. IgM nos marca que hay infección reciente. Muy tardíamente, después de superada la infección, aparecen los anticuerpos antígeno de superficie, y esto es que debido a la gran cantidad de antígeno que hubo, hasta que se produjo el clearance de esos antígenos, pasó un tiempo importante. También si el virus se está multiplicando, se está replicando, vamos a tener antígeno E,
y cuando el sistema inmune logra vencer la infección, va a aparecer el anticuerpo anti-E. Podemos llegar a también buscar marcadores moleculares como el ADN, la carga viral, y también buscar mutantes con resistencia antivirales, o sea, se dan también antirretrovirales. Y podemos buscar genotipos de hepatitis B, pero para el diagnóstico es simplemente eso que yo les dije. El ADN se puede cuantificar en el suero. La infección aguda se caracteriza por la presencia de antígeno en superficie y del anticuerpo contra el core, IgM contra el hepatitis B, core o centro antígeno. En la fase inicial son también positivos antes incluso del diagnóstico, siempre está el antígeno en superficie. Después que empieza con los síntomas, aparece el antígeno E, que insisto, es un marcador de replicación. Las infecciones crónicas, el antígeno de superficie no desciende nunca, y el antígeno E tampoco desciende, es un marcador de riesgo de una hepatitis crónica. Cuando aparecen los anticuerpos anti-E, insisto, es una señal de evolución bien buena. Bien, esto es medio lío. Vacuna contra hepatitis B, espectacularmente segura y eficaz. Es una de las mejores vacunas que se ha hecho en el mundo. Ultra, sumamente probada en millones y millones de personas durante muchísimos años. Es una vacuna que se aplica en el tiempo cero, o sea, hoy, en un mes y en 6 meses. Antes se recomendaba hacer una revacunación cada 5 años. Hoy día sabemos que los anticuerpos pueden permanecer durante mucho tiempo. Tal es así que si la persona no es del grupo de riesgo, o sea, una persona, por ejemplo, que es administrativa, una vez que se constató que reaccionó contra la vacuna, no tiene que hacerse nunca más vacuna en su vida. Y es personal de salud, se recomienda hacer controles de anticuerpos cada 15 años. Y después, bueno, ya les expliqué las vacunas derivadas del plasma y las recombinantes. En el caso de que una persona no esté vacunada, y tiene un contacto con un individuo que tiene hepatitis, entonces ahí lo que se usa es la inmunoglobulina hiperinmune. Lo ideal es hacer la vacuna lo más inmediatamente seguido de la exposición, aconsejan antes de las 24 horas. No más de 7 días. Bien, fíjense, el problema está cuando hay gente que junta infecciones, sobre todo infecciones de transmisión sexual. La mayoría de las personas evoluciona a la cronicidad con HIV. La mayor, digamos, dificultad está en las hepatitis crónicas. Hay un riesgo muy elevado de cirrosis y de hepatocarcinoma cuando se combinan las hepatitis. Y cuando están combinadas las hepatitis con HIV, la respuesta al tratamiento en hepatitis crónica es bajísima o nula. O sea, hay gente que junta
infecciones. Bien, el año pasado esta gente recibió el premio Nobel. Cuando yo empecé a trabajar, teníamos la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis no A no B. Cuando se hablaba de las hepatitis no A no B, era la caja negra, nadie sabía qué es lo que pasaba. Sabíamos que la persona tenía hepatitis, pero no era ni A ni B. Entonces, esta gente logró secuenciar un genoma sin haber visto nunca el virus. Y por esa razón, siguiendo la cronología AB, le pusieron C. Y finalmente este señor Rice demostró que el virus por sí solo era causante de la inflamación. En ese momento se creía que solamente por transfusiones sanguíneas. Después se demostró que el virus también podía transmitirse de manera sexual. Cada año casi 400.000 personas mueren por hepatitis C, debido a que es una infección muy artera, muy silente. No se enteran si no van a donar sangre. Es todo un riesgo, ¿no?, padecerla y no conocer, porque directamente evolucionan hacia una cirrosis o hacia un cáncer de hígado que no hay solución. No hay solución. Solamente si en los primeros estadios de la enfermedad llega a darse cuenta la persona, es curable con los nuevos antivirales que hay. Bien, se encuentran sangre, fluidos corporales como semen y fluidos vaginales de infectados. Importantísimo. Acá ya nos está dando una idea de los grupos de riesgo. Periodo de incubación, 7 a 9 semanas, mes y medio. La estructura genómica, bueno, produce 10 proteínas funcionales, 3 estructurales y 7 no estructurales, no importa. El codifica las proteínas para la cápside, tiene regulación transcripcional de los genes, puede producir apoptosis y también alteran las señales del interferón. Acuérdense que cuando una célula se infecta, inmediatamente genera entonces interferón para bloquear la multiplicación en el área alrededor de la célula infectada. Bueno, este virus es capaz de bloquear esa señal de interferón. Y bueno, tenemos un montón de proteínas. ¿Qué pasa? Como todo ARN, como yo les expliqué en HIV, el ARN comete errores en la duplicación. Por lo tanto, esos errores, cuando se van sumando, llevan a una mutación. Estas mutaciones originan las variantes llamadas cuasi-especies, o sea, son parecidas a una especie, pero sigue siendo el virus de hepatitis C, nada más que hace cambios tan importantes en el gen que después de varias multiplicaciones no es el mismo virus. De esta manera, el virus puede escapar de la respuesta inmune porque presenta cada
un número de multiplicaciones, una cara completamente distinta. Y esto hace que se genere una infección crónica. Bueno, la cuasiespecie de población compleja, diferentes genomas cuyas secuencias solamente difieren en una pequeña cantidad de nucleótidos, o que se encuentran presentes en un mismo individuo en un momento determinado. La infección persistente son aquellas que terminaron los síntomas tempranos y la enfermedad no se acompaña de la eliminación del virus. O sea, se enfermó, se mejoró, pero no se eliminó el virus. Por lo tanto, permanece dentro del organismo, ¿sí? Y también se caracteriza por la producción permanente de virus. Bueno, al igual que el HIV, la heterogeneidad y la generación de múltiples genotipos de virus obstaculiza el desarrollo de una vacuna. Es prácticamente imposible tener una vacuna de un virus que te está permanentemente cambiando de forma. Esto no se ha podido cultivar, no se tiene claro cómo se multiplica. Acuérdense que se secuenció antes, o sea, encontraron el genoma antes de poder llegar a verlo. Durante mucho tiempo no se sabía cómo era este virus. Ingresa a sangre, viaja al hígado, allí comienza el ciclo de replicación. Volvamos. Fíjense, tenemos zonas en rojo. Marruecos, toda la zona mediterránea, Libia, Egipto, Medio Oriente, con un nivel medianamente alto. Nosotros venimos zafando bastante, pero no obstante ello, no se han hecho grandes encuestas de salud de hepatitis C. Contacto con sangre de personas infectadas, invade los linfocitos, entra entonces en el hígado, produce los daños, hay una reacción, esta va a por las células, se produce el daño tisular, si la respuesta inmune es suficiente, puede haber entonces un curso de infección aguda que puede llegar a delatar la infección. Si la respuesta inmune no es lo suficientemente fuerte, entonces pasa al estado crónico, la persona no se entera jamás que tuvo hepatitis C. La mayoría de los casos no presentan ictericia, no presentan colurio, solamente hay un decaimiento, una sensación de malestar, pero nada más. Entre 10 y 18 años pueden aparecer entonces el cáncer de hígado o puede aparecer la cirrosis más temprano cuando se acompaña de otros agresores del hígado como el alcohol o algunos fármacos. El 85% pasa a crónico, el 15% puede llegar a decirse se cura. Bien, manifestaciones extrahepáticas. Yo acá rescato la glomerulonefritis, la vasculitis, puede haber un linfoma. Sí, importante la tiroiditis autoinmune y también puede llegar a una diabetes mellitus. Perdón. Acá está más por los factores de riesgo de una persona
una persona con actitudes de riesgo, una persona con profesiones de riesgo, como las trabajadoras sexuales. Entonces, se le pide enzimas hepáticas y si están elevadas, entonces se pide la serología de todas las hepatitis, no solamente hepatitis C, sino se pide hepatitis A, B y C. En el caso de salir positivo, puede pedirse una PCR para hacer corroborar el diagnóstico que esté realmente infectado y que no sea una cicatriz inmune. El portador puede diseminar el virus en etapa totalmente asintomática. Es por ello que se hace necesario que todo individuo sea tratado como portador. Nuevamente, el Consejo de Bioseguridad. Rápido, los virus que me quedan: hepatitis D, este señor, el italiano Risetto, fue quien lo aisló en 1977. Es el patógeno más pequeño que existe. Acuérdense que no tiene nucleocapsid, no tiene nada, es un virión nada más, en el cual se mete, parasita digamos, al virus de la hepatitis B. Cuando produce entonces la sobreinfección o la coinfección, es realmente de gran peligro para la vida de la persona. Está rodeado por proteína, bla, bla, bla. El virus de hepatitis B juega un papel importante como auxiliar. La liberación de viriones de hepatitis delta de los hepatocitos infectados solo puede ocurrir si las células están coinfectadas con hepatitis B. Si no, no hay posibilidades. Fíjense cómo se mete. Y las zonas de infección, acá tenemos sobre todo en las zonas mediterráneas. Las zonas mediterráneas fue una época de altísima circulación de este virus. Luego, gracias entonces a la vacunación de hepatitis B, prácticamente desapareció el virus. Pero, insisto, podemos desaparecer el virus delta cuando hagamos entonces desaparecer al virus de la hepatitis B, que es la próxima enfermedad que debería de desaparecer del planeta. Sigamos, lo dijimos, superinfección, sigamos. Quiero llegar por lo menos a 5 minutos antes a las preguntas. Virus de la Profe, hepatitis E. Edu, ¿podría dime, pasar a la diapositiva anterior? Esa. está. Gracias. Sí, ahí está, gracias. Insisto, como es un virus parásito del de la hepatitis B, cuando nosotros vacunamos contra la hepatitis B, estamos protegiendo también contra la hepatitis D, contra la hepatitis delta. Y es un verdadero problema porque fíjense que no existe un tratamiento específico. No existe. Solamente interferón a altas dosis, 1000 veces la dosis fisiológica. Por lo tanto, es un tratamiento muy agresivo y no siempre da resultados. ¿Puedo seguir? Sí, ¿Sigo? profe. Bien. Hepatitis C, se los dije. No herpes, Epiviridae. Es un calicivirus, virus desnudo, eso le da resistencia en el medio ambiente. Genoma es un ARN. Hay 4 tipos distintos de virus, de los cuales solamente 2 se han encontrado en el humano. Los otros, como de costumbre en el sudeste asiático, en animales salvajes.
Se excretan por heces. Acuérdense que la transmisión es similar a la de hepatitis A. Y es un virus que es una enfermedad que va a estar presente cuando los servicios sanitarios son muy deficientes. O sea, cuando se vacían los pozos ciegos, los cursos de agua, cuando no se hace un buen tratamiento de las aguas, entonces ahí está el problema. Por eso es en esas zonas tan pobres que pueden llegar a producirse graves brotes de esta infección. Lo bueno es que remite espontáneamente. A las 2 semanas prácticamente no hay más casos y solamente es mortal en las embarazadas. Insisto, sudeste asiático, raro en China, pero sudeste asiático. África, como no podía ser de otra manera. Y en México, y acuérdense lo que siempre les digo, si llegan a ir a México, que tiene unas playas espectaculares, espectaculares, no se vayan ni a lavar los dientes con el agua de la canilla. Úsenla para bañarse nada más, pero lávense los dientes con agua, el agua embotellada, porque es terrible lo mal que está el servicio sanitario del tratamiento de aguas en México. Bueno, la ingestión de carnes es muy raro, es muy raro, debido a que, bueno, por lo menos en nuestra cultura no es común comer carne de cerdo que no sea cocinada, pero es muy raro, lo único que sean los chacinados, pero es muy raro, es muy raro. La transfusión de sangre que no sea controlado y, por supuesto, la transmisión vertical de la madre al feto. El periodo de incubación es rápido, 1 semana aproximadamente. Puede llegar ya a tener algunos síntomas. Pueden llegar hasta 10 semanas. La media son más o menos 5 semanas, pero es rápido. Las personas infectadas comienzan a excretar virus, que va a ser por materia fecal, y fíjense, en las zonas endémicas las infecciones sintomáticas más frecuentes en adultos jóvenes, y aunque los niños también la contraen, no suelen presentar síntomas. Los síntomas son los de toda infección del hígado, anorexia, náuseas, vómitos, puede haber dolor abdominal. El prurito es común cuando hay cuando la piel es, digamos, invadida por la bilirrubina. Es típico que las personas se ponen amarillas les pique. La coluria y la apolia directamente no es rara. Los síntomas son las de una hepatitis, como todas. Y, como de costumbre, no se sabe por qué en el embarazo puede llegar a ser fatal. Bien, esto quería llegar, porque esto no lo van a encontrar en muchos lados. El virus de la hepatitis F es un virus mutado de la hepatitis B. Raro que una hepatitis B mute porque es un ADN, pero hay una mutación que está descrita. Cuando se lo encontró no se sabía que era un virus B y por lo tanto le pusieron el virus de la hepatitis humana F. Es similar a cualquier
hepatitis y la única manera es a través de una PCR. El virus de la hepatitis G, hoy denominados pegivirus humano, también pertenece a los flavi, parecido a la hepatitis C. Es una infección bastante común, pero nadie sabe si realmente produce o no produce hepatitis. Se transmite por vía parenteral y también puede hacerlo de la madre al hijo. Por lo general se hacen PCRs para diagnosticarlo y se discute si realmente es o no patógeno. Puede llegar a ser patógeno en aquellas personas con coinfecciones o con tratamientos de cáncer o tratamientos para bajar la inmunidad, por ejemplo, los trasplantados. Se me vino encima el tiempo. Dime, tenemos unos minutos. El virus mutado, el F, ¿es el virus mutado del cual? Hepatitis B. Ah, gracias. ¿Alguna pregunta más?